Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Tarde. Argentina se desmarcó de la ofensiva antivenezolana del Grupo de Lima. Argentina no firmará declaración del Grupo de Lima que rechaza las elecciones en Venezuela y ratifica reconocimiento a Guaidó. Organizaciones argentinas denuncian a Almagro ante las Naciones Unidas. Bolivia. Resultados de las elecciones en Bolivia. Carlos Mesa reconoce el triunfo de Luis Arce y dice que Comunidad Ciudadana asumirá el liderazgo de la oposición en la Asamblea. Luis Arce, el desencuentro con la OEA. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela. Brasil. Brasil lanzó cohetes y simuló escenario de guerra en el norte amazónico fronterizo con Venezuela. Chile. Plaza Italia congrega a decenas de miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras el gobierno monitorea la manifestación parapetado en la Moneda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos registra más de 2.500 querellas contra policías y el ejército desde el estallido social del 18 de octubre. Colombia. Continúa la matanza de líderes sociales en Colombia. Asesinan a 2 dirigentes del partido de Gustavo Petro. La minga indígena marcha en Bogotá. Ecuador. Tribunal Electoral aprueba la inscripción de la fórmula presidencial del correísmo. La CONAIE denuncia al Estado por crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2019. Haití. Alba Movimientos denuncia por crímenes a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Venezuela. El embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció a la Organización de Estados Americanos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Tarde. Argentina se desmarcó de la ofensiva antivenezolana del Grupo de Lima. El gobierno argentino, tras comprender que el informe Bachelet, aprobado con su voto en la Organización de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, era un paso para acusar a los principales referentes del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional y desestabilizar el país, se desmarcó de la maniobra. El gobierno de Alberto Fernández recibió duras críticas internas por la decisión tomada en contra de su propia doctrina Drago, de la no intervención e indirectamente a favor de mantener la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, posición anunciada tras una reunión del canciller Felipe Solá con el embajador estadounidense Eduard Prado para solicitar su ayuda en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino aclaró el martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima, del que forma parte por decisión del gobierno neoliberal anterior, para que los supuestos hallazgos de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional, y advirtió que no puede admitirse una vía de acción sobre ese país que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe. Argentina no firmará declaración del Grupo de Lima que rechaza las elecciones en Venezuela y ratifica reconocimiento a Guaidó. El Grupo de Lima emitió una declaración donde llama a rechazar las elecciones de diciembre próximo en Venezuela. Además, pidió que los informes sobre violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro sirvan de prueba a la Corte Penal Internacional. El organismo también pidió que se investiguen las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales. La declaración fue firmada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Por su parte, la Cancillería argentina dijo que no suscribió el documento del grupo.
no se condice con la posición de nuestro país, sostuvo la dependencia a cargo de Felipe Solá. También manifestó su preocupación por las posibles implicancias del pronunciamiento. Organizaciones argentinas denuncian a Almagro ante las Naciones Unidas. Varios colectivos de derechos humanos argentinos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunciaron hoy a la OEA y su secretario Luis Almagro ante Naciones Unidas. De acuerdo con un comunicado difundido en Internet, las organizaciones a las que se sumó la Liga Argentina por los Derechos Humanos presentaron una acusación ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contra Almagro y la misión de observadores electorales de la OEA que estuvieron en las elecciones en Bolivia en el 2019. La denuncia apunta a los auditores y responsables de la suscripción de los informes preliminares e informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales por cometer acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia, al aludir a un supuesto fraude electoral, el cual no ha podido probar. Los colectivos argentinos solicitaron a la ONU acoger estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales, al acusar de un presunto fraude sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Bolivia. Resultados de las elecciones en Bolivia. Según el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo en Proceso, a las 8 horas 54 minutos de hoy, 21 de octubre, el MAS IPSP, partido de Evo Morales, obtuvo el 54,20% de los votos, secundado por Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, con el 29,4% de los votos. Con estos resultados no es necesario ir a una segunda vuelta, y Luis Arce es el próximo presidente de Bolivia. Carlos Mesa reconoce el triunfo de Luis Arce y dice que Comunidad Ciudadana asumirá el liderazgo de la oposición en la Asamblea. Admitió que los resultados preliminares que dieron a conocer dos encuestadores son contundentes y muy claros. La diferencia entre el primer candidato y nosotros es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, reconocer el resultado, fuera favorable o no. Admitimos que hubo un triunfador en esta elección. Agregó que dada la distancia entre los dos primeros, el resultado no va a modificarse cuando conozcamos los números finales y oficiales que entregará el Tribunal Supremo Electoral, y dejó claro que existe un ganador en primera vuelta. Luis Arce, el desencuentro con la OEA. Luis Arce también se pronunció sobre la Organización de Estados Americanos, OEA, cuyo informe sobre manipulación del resultado en las elecciones en Bolivia de hace un año, luego anuladas, el MAS siempre ha denunciado que fue determinante en el golpe de Estado del que fue víctima Morales, quien siempre ha negado que hubiera fraude. Arce agregó que la OEA tiene que enmendar sus errores, pero si no lo hacen, allá ellos. Nosotros vamos a trabajar, así como con los países, con organismos internacionales que nos respeten. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con Cuba y Venezuela. El restablecimiento de las relaciones con países como Cuba, Venezuela e Irán serán una de las tareas para reconducir la política exterior boliviana que prevé llevar adelante Luis Arce, el virtual presidente de las elecciones generales del 18 de octubre en Bolivia. Nosotros vamos a restablecer todas las relaciones. Este gobierno ha actuado muy ideológicamente, privando al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en China. Por un tema netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria y perjudicial, aseveró. El gobierno de facto de Bolivia decidió en enero suspender relaciones diplomáticas con Cuba por la permanente hostilidad y constantes agravios, de la que acusó al gobierno cubano, aunque matizó que no se trataba de una ruptura total, después que tuvieran que salir médicos cubanos que con Evo Morales habían estado durante años apoyando al sistema de salud boliviano. En el caso de Venezuela, Áñez desconoció al presidente Nicolás Maduro para en cambio reconocer como representante al líder opositor Juan Guaidó.
Brasil. Brasil lanzó cohetes y simuló escenario de guerra en el norte amazónico fronterizo con Venezuela. El ejército de Brasil realizó un simulacro sin precedentes de una guerra selvática en el estado norteño de Amazonas, fronterizo con Venezuela, que costó 1.1 millones de dólares y que involucró a 3.600 hombres y el lanzamiento de cohetes de artillería con alcance de 80 kilómetros, se informó oficialmente. La operación se realizó entre el 8 y el 22 de septiembre en 3 municipios de Amazonas y coincidió con la visita del 18 del mes pasado del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al también amazónico estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, para hablar sobre derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Chile. Plaza Italia congrega a decenas de miles de personas en el aniversario del 18 de octubre, mientras el gobierno monitorea la manifestación parapetado en la Moneda. Los pronósticos se cumplieron y desde pasadas las 11 de la mañana de este domingo 18 de octubre de 2020, las primeras personas se hicieron presentes para manifestarse en las cercanías de la Plaza Italia. En el primer aniversario del estallido social, que dio paso a la histórica decisión de reemplazar la actual constitución heredada de la dictadura cívico-militar. Con banderas y bengalas, la zona cero del conflicto nuevamente fue escenario de una manifestación masiva, con decenas de miles de asistentes. Aunque de acuerdo a la versión entregada en torno a las 18 horas, Carabineros estimó en 25.000 las personas convocadas en el sector. Entre los hechos que dejó la jornada figura una riña barrista y luego los incendios de la Iglesia Institucional de Carabineros y la Iglesia de la Asunción, además de saqueos en las inmediaciones. Uno de los 5 detenidos por el incendio de la Iglesia de San Francisco de Borja, templo institucional de Carabineros, es funcionario de la Armada, según confirmó en un escueto comunicado de prensa la institución uniformada. De acuerdo a lo señalado por la institución, el funcionario fue detenido por personal de Carabineros tras participar en desórdenes públicos durante las manifestaciones que se desarrollaron el día domingo en la capital. El Instituto Nacional de Derechos Humanos registra más de 2.500 querellas contra policías y el ejército desde el estallido social del 18 de octubre. El pasado viernes 16 de octubre se publicó el estudio titulado Mapa de violaciones a los derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un balance del estallido social del 18 de octubre que este domingo conmemora su primer aniversario. Las cifras fueron ofrecidas por el director del instituto, Sergio Mico, y dan cuenta de 2.520 querellas a nivel nacional, con 2.340 dirigidas a Carabineros, 97 al Ejército, 34 a la Policía de Investigaciones, PDI, y 49 a otros. Aníbal Villarroel Rojas, de 29 años, es la nueva víctima del terrorismo de Estado chileno, asesinado la noche del domingo 18 de octubre del 2020 en la población La Victoria, por impactos de balas o perdigones en su pecho. Lamentablemente, su asesinato se suma a la larga lista de jóvenes chilenos y chilenas que han caído durante el estallido social exigiendo justicia y dignidad para Chile. Colombia. Continúa la matanza de líderes sociales en Colombia. Asesinan a 2 dirigentes del partido de Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro denunció este martes el asesinato de 2 miembros de Colombia Humana, el movimiento político que él lidera. El primer caso es el de Eduardo Alarcón Córdoba, quien fue asesinado en Campo Alegre, Huila. Alarcón era un líder social y agrario que militaba en ese movimiento político. El segundo caso ocurrió horas después. Se trata del abogado y líder Gustavo Herrera, reconocido integrante de Colombia Humana, quien fue atacado con disparos cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Popayán. La minga indígena marcha en Bogotá. La protesta de la minga indígena de este lunes terminó pasadas las 6 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.
en medio de cánticos y bailes tradicionales de los pueblos indígenas y se caracterizó por ser manifestación pacífica que reunió a más de 5.000 personas. Casi al finalizar la jornada, el jurado de la minga indígena evaluó las actuaciones del gobierno y las citaciones al presidente Iván Duque y decidieron proferir una sentencia contra el mandatario. En una tarima al frente del Capitolio Nacional, los indígenas dieron lectura al fallo condenatorio de 10 puntos contra el presidente Iván Duque, en el que se destacan que cumpla con la defensa de los pueblos indígenas. Ecuador. Tribunal Electoral aprueba la inscripción de la fórmula presidencial del correísmo. El binomio del correísmo continúa en carrera. El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador negó la noche de este domingo 18 de octubre del 2020 el recurso planteado por el movimiento Ahora, con el cual se buscaba impedir que Carlos Rabascal reemplazara al expresidente Rafael Correa como candidato vicepresidencial de Unión por la Esperanza, como compañero de fórmula del postulante presidencial Andrés Arauz. La CONAIE denuncia al Estado por crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2019. Al cumplirse un año de las violentas acciones de represión por parte de la policía y fuerzas de seguridad del Estado a las protestas contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, presentó en la Fiscalía una demanda contra el Estado ecuatoriano por presuntos delitos de lesa humanidad. Haití. Alba Movimientos denuncia por crímenes a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Desde Alba Movimientos nos sumamos al Tribunal Popular contra los Crímenes de la MINUSTA en Haití. Los pueblos del mundo no podemos hacer otra cosa que hacer una condena enérgica a las Naciones Unidas y a todos los países que conforman la coalición militar internacional en Haití. La misión solo trajo miseria al pueblo haitiano. Fue una herramienta para la legitimación de la más reciente etapa de saqueo contra el pueblo haitiano. También significó el mantenimiento de gobiernos títeres que siguieron al derrocamiento de Jean Bertrand Aristide. Hoy hacemos un llamado a condenar desde todos los rincones del continente los crímenes cometidos por esa infame coalición, que entre otros trajo el cólera a Haití. Unimos esfuerzo con el pueblo haitiano para juzgar todos los delitos de esa fuerza militar y su patrocinador, la ONU, y su verdadero artífice, el que solo ha sabido plagar de miseria en nuestro continente, el infame gobierno de los Estados Unidos. Finalmente hacemos un llamado al cese definitivo de toda forma de injerencia en Haití. Venezuela. El embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció a la Organización de Estados Americanos. El embajador Samuel Moncada denunció que la Organización de Estados Americanos, OEA, viola la soberanía de los pueblos e impulsa golpe de estados en la región. Parte del mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter indicó que la OEA va a romper en su asamblea anual, que se está llevando a cabo, un récord histórico: apoyar 2 golpes de estados en 48 horas. En este sentido, explicó que el próximo paso a seguir por la OEA es desconocer los 5 años de periodo constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela y su renovación por elecciones. Para la OEA, los votos en Washington son más importantes que los del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó este jueves la ley antibloqueos para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, con el objetivo de permitirle al gobierno nacional bolivariano la posibilidad de generar maniobras de protección al pueblo ante las mal llamadas sanciones del imperio estadounidense. En sesión de plenaria, el presidente de la instancia plenipotenciaria, Diosdado Cabello, afirmó que el pueblo venezolano tiene el derecho de dotar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de un instrumento de defensa ante los bloqueos y las sanciones imperiales de Estados Unidos.